Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. ¿Están alegres? Abra su Biblia, por favor, Mateo capítulo 5. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Y vamos a leer allí los textos del versículo 14, del versículo 15 y 16. Me gustaría invitarlos a que esta mañana los leyéramos todos al unísono. Y quiero pedirle a todos por un momento, pónganse en pie toda la iglesia, pónganse en pie un momentico, vamos a reverenciar la palabra del Señor leyendo estos textos, solo un minutico más. ¿Lo tienen? Leamos todos en el nombre de Jesús. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mi amor, ¿quieres orar? Pues Padre, esta mañana te damos gracias por permitirnos venir a tu casa, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú has entregado tu palabra a tu siervo, Señor, para que él esta mañana pueda predicarla, Señor. Señor, tú sabes cuánto se ha esforzado para que sea un mensaje claro, para que todos podamos entenderlo, Señor. Y hoy te pedimos por él, para que se haga entender, Señor, y nosotros podamos llevarnos esta palabra en nuestro corazón y así ponerla en práctica. Hemos orado en tu nombre, Jesús, y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Siéntense, queridos hermanos, por favor. Desde el año pasado hemos estado estudiando el Evangelio según San Mateo y nos hemos estado deteniendo en algunos textos para saber qué fue lo que el Señor Jesús dijo allí. Esta mañana nos corresponden los versículos 14 al 16 y he titulado el sermón para esta mañana, Brilla, brilla. En este texto, el Señor Jesús está hablando acerca del carácter del nuevo creyente. Está diciendo quiénes somos, nos está dando identidad. Está diciendo qué tenemos que hacer. Si ustedes observan, la primera parte del texto dice, ustedes son la luz del mundo. Y está hablando de nuestro carácter, de nuestra condición, de nuestra identidad. Y para poner un ejemplo, él va a decir, piensen en esto. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Y es lógico. Si el Señor Jesús lo dice en una época en la que no había energía eléctrica, pero la gente tenía sus faroles, sus lámparas de aceite, y él dice que esas ciudades, a pesar de no haber energía eléctrica, se hacían visibles para todos porque al estar en lo alto de una colina, la gente podía ver la luz que resplandecía en ellos. Y entonces él va a decir, esa ciudad no se puede esconder. Permítanme preguntarles, ¿quiénes han viajado en avión de noche?
Cierto que es imposible no ver las ciudades desde lo alto. Se ven, se observan. Si eso ocurre desde lo alto, piense lo que ocurre desde abajo. Usted va por carretera algunas veces, unas carreteras muy oscuras, y de un momento a otro usted ve que algo brilla, es una ciudad. Luego él dice, tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Y estamos hablando de una época en la que el Señor está pensando en lámparas que eran alimentadas con aceite. Él dice, no tiene sentido que alguien quiera alumbrar una casa y la tape con un cajón. Otra versión dice con un almud. Entonces él sigue diciendo, por el contrario, para que esa luz alumbre, para que esa lámpara alumbre, entonces se pone en la repisa, es decir, se pone en lo alto. Porque si se pone en lo alto, entonces va a hacer que toda la casa alumbre. Y ese ejemplo queda muy claro. Así que luego él va a decir ya no quiénes somos, sino lo que tenemos que hacer. Y dice, hagan brillar su luz delante de todos. Así que Jesús está diciendo, pónganse en lo alto. Cuando ustedes son luz, no pueden pretender esconderse. Cuando ustedes son luz, tienen que estar en lo alto. Y dice, hagan brillar su luz delante de todos. Y entonces viene el objetivo, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mientras escribía este sermón, recordé que hace algunos días atrás estaba caminando con mi esposa por este sector y en unas cuadras más arriba del lugar donde estamos vi un letrero, se vende esta propiedad. Había un número de teléfono celular y en ese número celular informaban que ese terreno superaba los 2.000 metros cuadrados. Cuando yo vi ese terreno fue inevitable para mí en mi mente empezar a soñar y dije, qué bueno sería ese lugar para la iglesia, cómo sería de lindo edificar un templo allí. Y me arriesgué a llamar al vendedor. Él con mucha amabilidad me dio detalles. Me dice, efectivamente tiene 2.023 metros. Es una esquina, y me dijo, solamente que tiene un problema, no tiene índice de densidad. Y le dije, entonces, ¿cuántos pisos se pueden construir? Me dijo, solamente 2 y un parqueadero. ¿Cuánto cuesta? Le dije, pues está económico, cuesta 12.000 millones de pesos. Así que el vendedor me dice, cuénteme, ¿y usted para qué necesita ese espacio? Yo le dije, bueno, soy pastor cristiano y por la gracia de Dios pastoreo junto a mi familia una comunidad y necesitamos un templo propio para tener nuestro auditorio. Ya. Y tiene 12.000 millones de pesos. Le dije, no cuento con ellos. Entonces me dice, hagamos una cosa, tengo otras opciones, las voy a buscar con colegas, y yo le agradecí por su buena atención y colgamos. Unos minutos después, efectivamente, empezó a mandarme información de lugares que están arrendando. Y yo le dije, ¿sabes algo? Es que no queremos algo en arriendo, estamos orando a Dios y queremos poder comprar. Así que él me dijo, ¿y cuál es el presupuesto pues? Ya eso es por chat. Y yo como que escribía y borraba, y yo dije, ¿cómo le respondo? ¿Qué le digo? Y dije, no, le voy a decir la verdad. Así que le dije, hombre, no tengo nada, pero soy buena paga. Yo dije, este tipo ya no me va a hablar más, me va a bloquear. Va a decir que soy un payaso que le está haciendo perder el tiempo. Sin embargo, en menos de 10 segundos me respondió, amén. Y yo no sé por qué yo sentí una extraña sensación de alegría. Fue tan agradable responder con la verdad, sin chicanear, sin victimizarnos, solo siendo transparente, sin pedirle nada a nadie y francamente confiando solamente en el Señor. Quiero decir algo con mucho amor y entiéndamelo bien. Nosotros somos una iglesia que honra la palabra de Dios. Y yo creo que somos una iglesia santa. No tenemos templo.
Pero hay lugares donde hay templo y no hay iglesia. Y yo creo que a pesar que hemos estado de un lugar a otro, el Señor nos ha guardado y el Señor nos ha sostenido. Ahora, si alguno tiene 12.000 millones de pesos, pues yo ahorita le muestro el lugar. Se ríen porque tienen fe, yo no, ¿por qué se ríen? Está cerquita, está aquí a una cuadra. Ya sabes, si a alguno le sobran 12.000 millones de pesos de aquí a esta semana, pues no dejamos de arreglar. No tengo con qué pagar, pero soy buena paga. Sin embargo, cuando él me respondió amén a la respuesta, yo siento que él estaba diciendo algo así como, me gustó esa respuesta. Una semana después, el hombre me escribió y me dijo, pastor, ¿cómo ha estado? Y sin que yo le respondiera si estaba bien o no, él continuó y me dijo, pastor, me gustaría pedirle un favor, ore por Colombia. Estamos viviendo un tiempo de mucha oscuridad y las cosas no están bien para ninguno. Yo le respondí, querido Juan, es cierto que estamos viviendo tiempos muy oscuros, pero no te desalientes. Dios había anunciado que este tiempo de oscuridad vendría, pero también anunció que habría una luz que es la luz de la iglesia verdadera que brillaría para alumbrar el mundo. Y procedí a enviarle esa profecía que Dios dio por medio del profeta Isaías. Así que le mandé Isaías 60, versículos 1 al 3. La Biblia dice, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre todos los pueblos. Atención a esto, pero la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria. Y luego Dios por medio del profeta, atención a lo que sigue, las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Observe que Dios está diciendo que su pueblo va a brillar. No dice que va a brillar por su propia luz, sino que dice que va a brillar porque la gloria del Señor va a estar sobre su pueblo. Pero también preste atención a lo que Dios dijo. Las tinieblas han cubierto la tierra. Y si usted observa lo que está en amarillo, menciona dos cosas. Las tinieblas que cubren la tierra, está hablando del planeta, está hablando del cosmos que nos rodea. Es decir, este es un asunto físico, pero mire que también va a hablar acerca de lo que ocurre con la gente. Dice, y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Así que son dos cosas. Después de mandarle este texto, le dije, Juan, cree en el Señor Jesucristo. Él se quedó leyendo y leía, escribía y borraba y después me dijo, pastor, muchas gracias. No sabe lo que estoy sintiendo acá. Tengo un gran alivio. Queridos hermanos, estamos viviendo este tiempo que el profeta Isaías anunció de Dios. Tinieblas sobre la tierra y oscuridad sobre la gente. Así que deberíamos meditar en las palabras del Señor Jesús, porque el Señor Jesús está diciendo que en medio de estas tinieblas y en medio de esta oscuridad, ustedes son la luz del mundo. En varias ocasiones, el Señor Jesús tomó ejemplos de cosas físicas o naturales para decirnos quiénes somos. Y resulta que cuando el Señor Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, estaba diciéndonos además que somos algo que Él ya había dicho que Él mismo era. Nosotros no somos la luz del mundo por nosotros mismos.
Nosotros somos la luz del mundo porque el Señor Jesús extendió algo que le pertenece solo a Él. Y la Biblia nos está diciendo que una vez el Señor Jesús estaba en un lugar especial del templo. En San Juan capítulo 8, versículo 20, dice: estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas mientras enseñaba en el templo. Pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su tiempo. Y enseguida vamos a ver cuál es el discurso. Pero piense por un momento en esto. Hoy en nuestro templo el lugar donde se depositan las ofrendas es este. Aquí, viene y lo deposita usted. Solo para que lo ilustremos, piense por un momento en eso. Jesús estaba aquí en el lugar donde se depositan las ofrendas. Pero resulta que ahí en ese lugar donde se depositan las ofrendas, Él les va a dar unas enseñanzas. Ahora bien, ¿por qué el evangelista menciona que Jesús dijo estas palabras que enseguida miraremos en ese lugar donde se depositaban las ofrendas? Porque en ese lugar donde se depositaban las ofrendas en el templo, la historia cuenta que había 2 faroles tan inmensos, tan bonitos, tan grandes, que además eran de oro, que muchos comentaristas bíblicos dicen 2 faroles colosales. Es decir, magnánimos, absolutamente bellos, absolutamente hermosos, pero grandísimos. Esos 2 faroles no eran una lámpara. Esos 2 faroles contenían lámparas que se ponían ahí. Y esas lámparas normalmente se ponían después del sacrificio de la tarde o vespertino. ¿Qué hacía la gente en el templo? Cuando el día empezaba a caer, esperaban que los sacerdotes hicieran el sacrificio de la tarde. Y luego de hacer el sacrificio empezaban a llenar eso de luces, de lámparas. Imagínese por un momento qué tan grandes eran esos faroles. Y resulta que esos faroles alumbraban toda la ciudad. Imagínese a la ciudad de Jerusalén en una época en la que no hay energía eléctrica, no hay luces LED, no hay alumbrado público. Pero desde el templo, desde ese lugar, está saliendo una luz que ilumina a toda la ciudad de Jerusalén. Ahora bien, ahí en ese lugar, el Señor va a decir que a pesar que no hay energía eléctrica, ni hay variedad de bombillas, Él les va a dar una enseñanza y se las va a dar pensando en esos faroles que están ahí puestos. Y en el versículo 12 nos dice qué fue lo que les dijo y cómo comenzó su discurso. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que seguramente la gente decía: uy, ya prendieron los faroles, ya prendieron las lámparas, gloria a Dios, vamos a poder llegar con luz a la casa. Y Jesús les dice: ¿están viendo esa luz? En nada se compara a lo que soy yo. Porque yo no soy la luz solo de esta ciudad. Yo no soy la luz solo de esta ciudad que es pequeña o grande, dependiendo de lo que la gente considere de una ciudad. Yo soy la luz del mundo. Y dice además: el que me sigue, el que viene detrás de mí, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que al presentarse como la luz del mundo, el Señor estaba diciendo que no hay otra forma de evidenciar cualquier comprensión de lo espiritual si alguien no le sigue a Él. Nadie podrá abandonar el pecado si no hace a Jesús el Señor de su vida y lo hace la luz de su vida. Nadie podrá discernir entre el bien y el mal si no escucha al Señor Jesús. Seguir a Jesús el Señor es la única manera de tener una total y absoluta renovación en la manera de captar las situaciones y en la manera de pensar. Él, como la luz, se presenta como alguien que va adelante. Observen que Él dice: el que me sigue, o sea, el que viene detrás de mí, no andará en tinieblas. Y cuando yo pensaba en esto, me di cuenta, es más fácil caminar de día que de noche. Pero si hay que caminar de noche, es más fácil caminar detrás de la luz que adelante de la luz. Es más lógico hacerlo. Y Jesús dice: queridos amigos,
Cuando alguien usa una linterna o una lámpara, normalmente la pone adelante y esa persona va detrás. Así que le está diciendo, en medio de la oscuridad de este mundo, si quieres caminar seguro, tienes que permitir que yo vaya adelante. Jesús no está hablando de la luz del mundo como una corriente dogmática o como una forma religiosa o espiritual para alcanzar algún sentido de la vida. Hoy más que nunca estamos rodeados de falsas enseñanzas que buscan que la gente supere sus temores, sus miedos, sus ansiedades por medio de una filosofía espiritual y diabólica. Hoy tenemos prácticas como el yoga, el reiki, la programación neurolingüística, el budismo que besa a niños públicamente y los abusa secretamente. Hoy tenemos un lenguaje que se ha apoderado de nuestro país y del mundo, donde la gente ya habla de las tradiciones ancestrales. Y hoy hay muchos cristianos aplaudiendo eso, pero no se han dado cuenta que lo que el profeta Daniel anunció acerca del anticristo es que una de las cosas que el anticristo hará es que le hará creer a la gente que las prácticas correctas son esas ancestrales, que no son más que brujería, hechicería y chamanismo. Hoy además se ha vuelto un lenguaje común en nuestro país cosas como ser homosexual no es malo. Eso no es pecado. Es que Dios lo hizo así o me hizo así. Pero después de decir Dios me hizo así o Dios los hizo así, la gente dice, ¿y por qué no nos preguntamos lo que la Biblia dice si es verdad? Pues es que eso está como muy raro, eso es muy anticuado. Así que para defender una posición pecaminosa, entonces se burlan de la palabra de Dios y del Dios de la palabra. También hoy está de moda el culto a los muertos. Culto a los muertos que no hacen solamente en la religión tradicional. Hay cristianos que hacen culto a los muertos. Se cumplió un aniversario de la muerte del papá y entonces ponen fotografías en las redes sociales con mensajes en los que le hablan como si él estuviera leyendo o escuchando. Papá, cuánta falta me haces, cuán orgulloso me siento de ti, gracias por actuar hacia mi favor desde el cielo. Eso es culto a los muertos. Cuando quieras honrar un muerto, tú debes hablar en tercera persona. Cuéntale a la gente de tu muerto, pero no le hables a tu muerto. Si algún día yo muero, primero que mis padres, ellos me sepultan, ojalá ellos escriban cosas como estas. Fue un buen hijo, fue un buen muchacho, nos hace falta. Pero sería incorrecto que ellos escribieran, Nick, cuánta falta nos haces, te amamos tanto, vete tranquilo, estamos cuidando a tu hija. Eso es culto a los muertos. También hoy la gente para tomar decisiones se está yendo por la meditación trascendental. Y la gente dice que todas esas cosas son formas de luz, pero tengo que decir, todo lo que he mencionado no es luz, son oscuridad, tinieblas que oscurecen y entenebrecen el entendimiento de las personas. ¿Saben qué dijo Jesús? Jesús el Señor dijo que Él es la única luz verdadera y la luz del mundo. En Juan capítulo 9, versículo 5 dijo, mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Repito, Jesús afirma que Él es la única fuente de luz espiritual. ¿Se ha dado cuenta usted que la mayoría de las religiones hoy usan expresiones como alcancé la luz? O cosas como tal persona es un iluminado. O expresiones como estoy en un proceso de alumbramiento o iluminación. Queridos hermanos, nadie es luz y nadie es alumbrado si Jesús no es el Señor de su vida. En Él se encuentra el sentido, en Él se encuentra la razón, en Él se encuentra la fuente, en Él se encuentra el principio de la vida. Jesús es detallado por algunas personas que estaban cerca de Él. Y por ejemplo, Juan dijo que la vida es la luz.
Y en Juan 1:4 dijo, en él, en Jesús, estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Alguien podría decir, Dios no existe, yo no creo en Dios, yo no creo que Dios me haya dado la vida, todo esto es un producto físico y químico y evolutivo y biológico. Juan está diciendo, la vida no solo procede de Él, la vida está en Él y la vida es Él. Pero además, también en el Evangelio de Juan se nos va a decir que la verdadera luz no procede del mundo, no procede de la tierra, viene del cielo. Versículo 9, esa luz verdadera, o sea que hay luces falsas, esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano, mire, venía a este mundo. ¿Y qué significa que venía a este mundo? Que no era de este mundo, procedía de afuera, procedía del cielo. Pero además, la Biblia nos va a decir que la razón por la cual la gente es condenada tiene que ver con que no aceptan a Jesús como la luz. En San Juan capítulo 3, versículo 19, el Señor Jesús está teniendo un diálogo con un hombre llamado Nicodemo. Y entonces Jesús le va a decir a Nicodemo, mira amigo, esta es la causa de la condenación. Paremos un momento. ¿Por qué la gente al morirse sin aceptar a Cristo están yendo al infierno? ¿Y por qué inclusive después de ir al infierno tendrán que pasar un juicio que los llevará a la condenación del lago de fuego y azufre? No es porque un pastor lo diga, no es porque un predicador lo anuncie, aunque sea verdad. Es por la decisión personal de cada uno. Porque dice, esta es la causa de la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. Pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Y dice, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Y mire, queridos hermanos, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ustedes que son padres de familia y los que han tenido hijos en adolescencia, se han dado cuenta cuando sus hijos están mal con Dios y en pecado. ¿Y cómo se dan cuenta? Porque sus hijos se empiezan a apartar, ya no quieren estar en familia. Sus hijos quieren estar encerrados en su cuarto. Quieren estar en sociedad, pero lejos de sus padres y con sus amigos, pero no quieren estar en familia. ¿Qué está pasando ahí? Ya hay una puerta abierta, no es solo adolescencia, hay pecado. Y ese pecado hace que ellos empiecen a detestar la luz y empiezan a decirle al papá y a la mamá, oye, hay que ir a la iglesia. No, pero saca 8 días pues. No, papá. Hey, papá, entonces aquí en esta casa hay que hacer altar familiar todos los días. ¿Qué empiezan a hacer ellos? A rechazar la luz. ¿Por qué? Porque están amando las tinieblas. Y cuando aman las tinieblas, rechazan la luz. Y empiezan a escuchar las tinieblas. Empiezan a escuchar al amiguito gay, empiezan a escuchar a la amiguita lesbiana que les empieza a entenebrecer el entendimiento. Y en vez de acercarse a Dios para saber qué ha dicho su palabra, ellos empiezan a escuchar esas voces. Y usted empieza a notar a sus hijos raros. Ya responden maluco. Antes era, mamá, ¿te puedo ayudar en algo? Pero vos sí molestas más. Antes hablaba de ti cosas como, mi mamá tan linda. Y ahora dicen cosas como, tóxica, cansona, mandona. ¿Qué está pasando con ellos? Empiezan a rechazar la luz que es Jesús. La Biblia nos va a decir que hay 2 razones por las cuales la gente está en oscuridad. Primero habla de la oscuridad personal. En Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23, el Señor Jesús dijo, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, dice, qué densa será esa oscuridad.
Cuando todo lo que tú hablas y vives tiene que ver con filosofías humanas y no con la palabra de Dios, tú crees que ves, pero no estás viendo, estás en oscuridad. Y esa oscuridad personal entenebrece tu mente y te empiezas a llenar de frases equivocadas como las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Observe que esas no son solo canciones, son expresiones que están tratando de meterse en la mente de la gente para que la gente crea cosas que Jesús no ha dicho. Y la gente empieza a vivir eso. Mientras Dios dice, le voy a permitir a esta persona la aflicción para que en la aflicción me busque y para que yo me deje encontrar por esa persona, la gente dice, estoy empoderado. Los religiosos dicen, escarchado por la Virgen. Tengo mente millonaria, soy un ganador, empoderado, condenado al éxito. Y todas esas expresiones empiezan a bombardear la mente. Y se empiezan a desaparecer textos bíblicos donde la Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Y empezamos a hablar un lenguaje ajeno. Alguien nos hizo algo malo y nos damos cuenta que a esa persona le ocurrió algo malo y decimos, el karma, nueva era, solo nueva era, doctrinas cerradas. Y además de decir el karma, nos mofamos y decimos, muy bueno, el karma. Y hasta nos atrevemos a decir, Dios le da la recompensa a nuestros enemigos. ¿No es verdad? ¿Acaso el Señor Jesús no dijo, si te dan en una mejilla, pon la otra? Y si te quitan la camisa, entrega la capa. Y si te ponen a cargar una carga, una milla, llévala 2. ¿Acaso Él no dijo, perdona? Y entonces, ¿por qué te alegras del mal del que te hizo daño? ¿Por qué te alegras que le vaya mal a quien te hizo daño? Ahí hay un conflicto. Algunas veces inclusive yo he tenido aquí en la iglesia que decirle a los muchachos, venga, vamos a analizar bien algunos cánticos. Porque son cánticos que no son espirituales, parecen espirituales. Quieren empoderarnos para que creamos cosas que la Biblia no ha dicho. Nos llevan a mofarnos del mal de nuestros enemigos y no a compadecernos de ellos. La segunda oscuridad de la que habla la Biblia es la oscuridad diabólica. Ya les hablé de la oscuridad personal, aquello que cada uno obtiene y se alimenta de eso. Pero la oscuridad diabólica es descrita por el apóstol Pablo de la siguiente manera en su segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 4. Él dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, mire, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Queridos hermanos, afuera en el mundo y hoy más que nunca, la gente está ciega por el diablo. No ven la luz del evangelio y no la ven porque como son ciegos no la pueden ver. Mi padre hace algunos años visitó a una hermana, recuérdame el nombre, Isabel. La hermana Isabel empezó a perder la visión. Fue una pérdida progresiva. Pero la hermana Isabel un día le dijo a mi padre, cuando ya estaba completamente ciega, cosas como estas: no tengo ni el más mínimo, nada me alimenta, ni la más mínima luz. No tengo ninguna percepción de luz. Podía estar haciendo mucho calor en un día y la gente que estaba alrededor tenía calor y ella por su oscuridad y por su falta de percepción tenía frío. No podía ver nada. Si le ponían lamparitas en los ojos, ni siquiera sus ojos se movían. No podía ver nada. La hermana murió muy joven.
la ceguera la llevó a la muerte. Partió con el Señor y algún día resucitará para su gloria. Pero hermanos, el mundo está así. Usted se les para de frente. Usted les habla de frente. Usted les da ejemplo de frente. Y el diablo los tiene enceguecidos. No ven la luz. No la ven. Ahora bien, todo individuo, toda familia, toda nación que rechaza a Jesús el Señor, lo hace no porque rechace una ideología, lo hace porque Jesús pone al descubierto el pecado de la gente, mientras que el diablo les hace creer que como viven, están bien y que están mejorando. Y esa maldad del diablo les impide a ellos ver la luz del Evangelio del Señor Jesús. Hasta hace algunos años, la iglesia cristiana estaba muy dirigida a predicarle a personas que estaban en pobreza. Y entonces muchos predicadores les decían a esas personas: vengan a Jesús, Él los va a bendecir y los va a prosperar. Y muchos llegaron. Pero ¿qué le vamos a decir hoy a una sociedad que está próspera? Hoy la sociedad está próspera, la gente se está quejando de la economía, pero la sociedad está próspera. Hoy tenemos pequeños lujos. Hace algunos años no teníamos esto. Piense por un momento en que la persona más pobre tiene varios pantalones, varias camisas. Hay gente que sí tiene inseguridad alimentaria, pero la mayoría de gente hoy tiene prosperidad. Hoy las familias están cambiando porque llevan a los hijos a la universidad, y un hijo que va a la universidad, como dice mi suegro, le cambia el rumbo al resto de sus generaciones porque ya empiezan a ser una familia más acomodada. ¿Cómo les vamos a decir a ellos que Jesús bendice si ellos no sienten que necesitan una bendición? Y ellos dicen: tengo mi trabajo, tengo mi profesión, ya tengo mi carrito, estoy pagando mi casita, es más, nos vamos a comprar una casa finquita. ¿Qué es eso? El enceguecimiento del diablo para que no vean la luz. Porque es que algunas veces queremos presentar el Evangelio para que la gente mejore. Y esto no es para que la gente mejore, esto es para que la gente huya del día de la ira de Dios y sean salvos. En la Biblia, el pecado es tenido por tinieblas, y las tinieblas son sinónimo de oscuridad, miseria, destrucción, muerte y mire esto, ignorancia. Hoy la mayoría de gente que va a una universidad es gente que ni siquiera sabe leer y escribir. Gente que ni siquiera sabe poner una coma. Gente que no sabe poner una tilde. Y escúcheme esto, si usted carece de esto, no se sienta mal. Lo que estoy tratando de decir es que hoy hay una generación que este sistema del mundo quiere embrutecer y llevarlos a que ignoren más, a que sean más ignorantes, para que no sepan discernir entre el bien y el mal. Para que no sepan lo que es trabajar con las manos. Para que no sepan lo que Dios dijo cuando le dijo al hombre: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Para que sean gente del común. Para que no se destaquen. Hoy tenemos niños en 8º y 9º que leen así: también han oído que se dijo a sus antepasados. Esas personas tienen ya un alto nivel de ignorancia, y esa ignorancia es oscuridad, tinieblas. Pero también estas tinieblas traen tristeza. Hay un famoso conferencista en Colombia de origen colombo-japonés, y hace poco en una entrevista le preguntaron:
¿por qué viviendo en Japón tomaste la decisión de venirte a vivir a Colombia? Y miren lo que contó. Dijo, miren, cuando yo era joven, en mi adolescencia, yo intenté suicidarme en Japón. Y él dice, Japón es el nivel con índice de mortalidad que hace que esa estadística muestre que las personas son longevas, viven muchos años. Y él dice, pero también Japón es el país del mundo donde más suicidios hay. Y entonces, cuando él intentó suicidarse, su mamá, que era colombiana, le dijo, hijo, te tengo la solución, te vas para Colombia. Y entonces él dice que cuando se vino para Colombia encontró la solución. Porque cuando llegó a Colombia, a diferencia de Japón, donde no le roban a nadie, donde no atracan a nadie, aunque esta semana hubo un atentado contra el primer ministro japonés, por ser un país de absoluta paz, no pasa nada, y él tenía que enfrentarse a una ciudad como Bogotá, en la que tenía que estar pendiente de su celular, de su maleta y de que no lo fueran a robar. Y eso hizo que esas preocupaciones lo sacaran de su zona de confort. Y él dice lo siguiente, el exceso de paz hace que la gente esté triste y se deprima. Y yo decía, qué curioso. Y en países como el nuestro, dice que la bandera política y todo lo que la gente habla es paz. Cuando tal vez en últimas lo que Dios está procurando es que vivamos así, a ver si no nos queremos morir del exceso de paz. ¿Te imaginas tú levantarte todos los días? ¿Qué hago? Nevera llena. Vas a mirar el correo electrónico. El jefe no ha escrito, no hay nada que hacer hoy. Prendes la televisión y puras novelas románticas de amor. Llega tu esposa, mi amor, te hago un masajito que te provoca. Te traigo un tintico, aromática. ¿Cómo? Dios te está hablando. Y en ese exceso de paz, el tiempo no pasa. Pero allá y acá, la gente está triste. Esas son las tinieblas, la gente está triste. Además, maldad. Esos son tinieblas. Oscuridad, miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad. Ahora bien, Jesús el Señor dijo que Él era la luz, pero dijo también que usted y yo somos la luz. Y somos la luz no por nuestra propia naturaleza, somos la luz por su Espíritu que está en nosotros para que alumbremos a otros. Ahora bien, el apóstol Pablo dijo, en Efesios capítulo 5, versículo 8, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz, y observe esto, en el Señor. Y luego dice, vivan como hijos de luz. Así que aquí tenemos que hacer un pare. Pablo está diciendo, en la vida de cada uno de nosotros hay un antes y hay un después. Antes éramos oscuridad. Antes éramos tinieblas. Antes nosotros éramos los que invitábamos a lo malo. Antes nosotros éramos los que planeábamos lo malo. ¿Se ha dado cuenta usted que la mayoría de cristianos tienen en su pasado, en su hoja de vida, casi todos la misma cosa, mentirosos? Expertos en mentir, expertos en engañar, eso fluía de una manera tan natural. Amiga, dame un consejo, mi mamá me va a regañar, dígale que estaba conmigo, fresca. Era oscuridad. Pero Pablo dice, ahora, y está hablando de la hora en Cristo, dice, son luz, pero observe esto, no por ustedes mismos, sino en el Señor, es decir, si están unidos a Él. Piensen esto, un niño mintió en su casa diciendo que otro niño lo golpeó.
Así que en su casa todos empiezan a sentir repudio por el presunto agresor y dicen palabras necias, vulgares, y tejen planes para ir a vengar los golpes que su familiar recibió. ¿Cómo nos le pegaron al niño? Los voy a cascar y voy a acabar a todos, y toda la familia está enardecida. Y la mamá llama a los abuelitos: ay, vea cómo les parece que me le pegaron al niño, llegó aquí con un ojo morado. Todo el buen ánimo de la familia se desvanece. Y se apodera de ellos un sentimiento de venganza y de rencor. Hey, no puedes dejar las cosas así. O tomas cartas en el asunto o vas a la fiscalía y lo demandas. Toda la familia se prepara para ir al otro día al colegio. Y cuando llegan atacando y atacan al vigilante, atacan a la profesora diciéndole: usted es una irresponsable. ¿Cómo es posible que usted no se haya dado cuenta que le pegaron a nuestro niño? Luego se acercan al presunto victimario, lo amenazan y algunas veces hasta lo golpean. Y si ese problemita empieza a desarrollarse como una espiral diabólica, va a terminar una pequeña mentira convirtiéndose en la guerra de dos familias. Dos familias que se ven y se odian, dos familias que se amenazan, dos familias que van a conseguir a los matones del barrio de cada uno para que se enfrente a los otros. ¿Y cómo comenzó todo? Con una pequeña mentira. Una pequeña mentira que esa oscuridad llenó de tinieblas toda la casa. Ese pecado de mentira es oscuridad que se convirtió en grandes y densas tinieblas para esas familias y para la sociedad. Porque empiezan a aparecer muertos y a publicarlos en el que hubo. Por venganza y guerra entre familias muere otro de sus miembros. Pero además, esa espiral diabólica de tinieblas va a hacer que toda la familia pierda la paz. Se les cauteriza la conciencia. Se les acaba la capacidad de discernir. Y empieza esa semilla de rencor a generar un árbol de resentimiento con frutos de violencia y muerte para que pierdan sus vidas y sus almas. Esas tinieblas les impidieron ver a Jesús. Fueron engañados por una pequeña mentira y no pudieron observar el plan de Dios. No pudieron darse cuenta que inclusive si eso hubiera sido verdad, Dios los llamaba al perdón antes que a la venganza. Y no pudieron ver que Dios estaba llamándoles a la humildad. Así que Pablo dice: para hacer luz tenemos que estar unidos al Señor Jesús, porque no podemos ser lumbreras independientes. El versículo dice: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Y luego dice: como ustedes son luz en el Señor, pues entonces vivan como hijos de luz. Y aquí viene lo lindo. Usted me preguntará: ¿y cómo vivimos como hijos de luz? Y Pablo va a mencionar 3 cosas. Versículo 9. La primera, bondad. Para ser luz tenemos que vivir en bondad. Dice: el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y quise comparar este texto de la Nueva Versión Internacional con la Reina Valera. Y en la Reina Valera dice de una manera diferente. Dice: el fruto del Espíritu. Y ya aprendimos que cuando en la Biblia se habla de la palabra espíritu con E mayúscula, está hablando del sustantivo que hace referencia al Espíritu Santo de Jesús. Así que, ¿cuál será la versión correcta? ¿La Reina Valera o la Nueva Versión? Quiero que sepa. Las dos son correctas porque la luz de Jesús en nosotros es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Pero Él dice que ese fruto de la luz y ese fruto del Espíritu comienza con bondad. Y pensemos por un momento, ¿qué es bondad? Y traje esta definición. Bondad es la capacidad de asimilar lo correcto, atesorarlo, convertirlo en un hábito, ser capaz de expresarlo en palabras y acciones, pero además
rechazar y vencer lo malo. Eso es bondad. Permítame, le pongo un ejemplo. Me pasé el semáforo en rojo. ¡Bum! Y veo que una motocicleta me prende las lucecitas esas de deténgase, un guardia de tránsito. Y entonces me va a parar y me dijo, o me dice, ¿usted sabe lo que hizo? Yo sé lo que hice. Pero como soy malo, le voy a decir, no guarda, ¿qué? ¿Te pasaste el semáforo en rojo? No, yo. No. Ay, no diga mentiritas, no, así no. Venga, hable la verdad para que nos entendamos. El que es bueno, entonces ve que el semáforo dice 5 segundos, pero sabe que no va a alcanzar en 5 segundos. Y empieza a detenerse y ya el semáforo está. Se puso en amarillo, rojo y paró. Y atrás venía Johaniguita. Uno ve cositas, mijo. Pero el que está bueno dice, no, yo atesoré el conocimiento. ¿Qué dice el conocimiento? ¿Por qué lo atesoré? Debes parar en el semáforo. Ahora lo convierto en un hábito. Pásate que está en amarillo. No paso si no está en verde. Pero también empiezo a expresar esa bondad con palabras y con acciones. Y esto se da en las relaciones interpersonales. Hay hombres que dicen, hombre, yo no soy tan romántico, pero yo le doy a mi esposa lo que necesita. Amigo, te falta algo. Tu esposa necesita tus palabras de afecto. Hay otros que dicen, hombre, yo no soy tan responsable, pero yo le hablo muy lindo. Mi cosa linda, mamacita rica, princesa de amor. ¿Quién es una cocinera favorita del esposo? Esas manos te huelen a cebollita, junca, linda. Quiero que sepa, nadie nace siendo bueno, pero todos podemos hacer este proceso. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, entonces ahora podremos desarrollar la bondad. La bondad nos permite ser sensibles a la necesidad de los demás. La bondad nos permite servir a otros. La bondad nos impide ser guiados por la malicia. La bondad nos vacuna contra la hipocresía de la religiosidad. La bondad nos permite amar incluso hasta a nuestros enemigos. La bondad purifica nuestra manera de hablar. La bondad nos permite actuar con ternura. La bondad nos da clase y distinción. La bondad nos faculta para orar con compasión por otros. Permítame, me detengo. Hace algunos días una hermana me dijo, mira, pastor, es que me han contado cosas de esta hermana y ella tiene problemas de salud, entonces yo no sé cómo orar. ¿Tú qué me dices? ¿Cómo oro? ¿Cómo orar? Con compasión. A ti no te importa lo que ella haya hecho. Porque si Dios se va a reservar la respuesta a las oraciones, por lo bueno que nosotros seamos, ninguno de nosotros merece una respuesta de Dios. Pero cuando empezamos a orar con compasión por el otro, debemos entender algo. Esa compasión ni siquiera procede de nosotros, es del Espíritu de Dios. Y eso significa que el Espíritu de Dios es el que siente compasión por esa persona. Pero mire esto, la bondad nos permite hablar el Evangelio y decir la verdad en amor. Escúcheme bien lo que voy a decir. Bondad no es decirle a lo malo que es bueno. Bondad no es aplaudirle a la gente su maldad. Bondad no es ponerme de acuerdo con el pecado de la gente y ponerme en contra de Dios. Bondad es decirle a esas personas la verdad, pero de la manera correcta y amorosa. Tenemos un fenómeno con nuestros jóvenes acá en la iglesia.
Todos nuestros jóvenes hoy en la iglesia están relacionándose con gente homosexual. Y gran parte de la culpa de esto es de ustedes, queridos padres de familia. Hay papás que le han dicho a sus hijos y a sus hijas, ay, bueno, prefiero que estés con el amiguito gay con tal que no vayas a tener novio ahora. Estamos cambiando la escala de valores. Ay, es que yo tengo un tío homosexual, esa gente es tan linda, tan tierna, tan amorosa. Mire, usted puede amar a su tío como familiar, pero ni se le ocurra cambiar la verdad de Dios. Dios ha dicho en su palabra, varón y hembra los creó el Señor. No hay más género. No lo hay. Y usted dirá, ¿y entonces cómo le hablo? ¿Cómo le digo? Cuando tú amas a una persona, sin importar el pecado y la desviación que tengas o que esa persona tenga, tú deberás orar pidiéndole al Señor que te dé gracia para decirle a esa persona la verdad. ¿Y sabes qué hace la palabra de Dios? Promete que cuando alguien habla con gracia, esa palabra se convierte en sabiduría. En Proverbios capítulo 10, versículo 31 y 32 dice, los buenos hablan siempre con sabiduría. A los malvados se les obliga a callar. ¿Por qué? Porque es que la sabiduría por sí sola calla a una persona malvada. Usted no tiene que mandarla a callar. Yo recuerdo a un cristiano evangélico que era todo empoderado, así todo grosero, y entonces cuando la gente le discutía, te ordeno, demonio, en el nombre de Jesús que te calles. Y la gente se reía de él. Porque así no se calla la gente. ¿Cómo se calla la gente? Con la sabiduría, con el argumento. Y nuestro argumento es un argumento en fe. Pero ¿cómo debe salir? Con bondad. Los buenos. Versículo 32. Los buenos saben decir cosas bonitas. Los malvados solo dicen cosas feas. Y esto debe ayudarnos a reflexionar. ¿Con quién me estoy relacionando? ¿Qué se me está pegando de los demás? La segunda cosa que Pablo menciona acerca de lo que es ser luz es la justicia. Leamos el texto. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. En la Reina Valera dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y en este caso, la palabra justicia que usa Pablo es la palabra rectitud que se produce en nosotros cuando hemos aprendido a valorar el plan de salvación. Seamos sinceros. A medida que caminamos más con el Señor Jesús y a medida que tenemos una intimidad espiritual mucho más fuerte con Él, cuando cometemos pequeños pecados nos duele más que lo que hacíamos grande en el pasado. A medida que caminamos con el Señor Jesús, pequeñas cosas malas, ¡pum!, ahí mismo nos hacen sentir acá una tristeza. Y algunas veces queremos dejarnos llevar del orgullo para sostenernos en eso. Y el espíritu se entristece y se entristece. Porque no estamos actuando en rectitud. Esta justicia de la que habla Pablo es contraria a la trampa, contraria al soborno, contraria al torcido, contraria a lo ilícito. Esta justicia que procede del Espíritu Santo y que nos hace ser luz, incluye que inclusive cuando alguien prometa algo y en el camino se dio cuenta que eso que prometió lo perjudicaba, esa persona dice, no puedo cambiar de decisión, se mantiene en su palabra y la cumple. En el Salmo capítulo 15, versículo 1, nos va a hablar acerca de cómo es la gente justa. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Y dice, solo el de conducta intachable, y mire esto, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Y va a decir cosas que vivimos en el diario, en la cotidianidad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracias a su vecino. Cuando usted saca la basura de su casa, ¿dónde la deja? ¿Al frente de su puerta o va y se la lleva al otro para que si los perros la rieguen, entonces él tenga que recogerla? Eso es maldad.
Eso es injusticia. Cuando tu vecino te dice, oiga vecino, es que me está cayendo una humedad de su casa, y usted alega y dice que no, que eso no es suyo, que no, y a usted no le importa ver a los hijos de su vecino enfermos todos los meses, agripados, con rinitis, todos congestionaditos. Eso es injusticia. Pero mire lo que sigue, que desprecia al que Dios reprueba. Y aquí está justicia. A pesar que estamos diciendo que somos luz y que tenemos que actuar con bondad, nos pone un límite. Si Dios reprueba a alguien, yo no tengo por qué aceptarlo. Porque mi lealtad número 1 es con Dios. Luego dice, pero honra al que teme al Señor. Mire lo que sigue, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado. Listo, mi amigo, yo le vendo esta casa, 10 millones de pesos. Así quedamos, nos vemos el lunes en la notaría. Pasan 3 horas, llegó otro vecino. Vecino, me contó que usted está vendiendo la casa, ya la vendí. ¿Y en cuánto la vendió? 10 millones. Ah, no, vecino, pero usted obvió, yo estaba dispuesto a darle 100. 100. Ah, 100 me dijo. Sí. Como es una persona justa, él no va a empezar a soñar con los 90 millones de más. Él le va a decir a esta persona, mi amigo, puedes ofrecerme lo que quieras, pero ya le di la palabra a otra persona. Y mire lo que dice el texto, que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Que presta dinero sin ánimo de lucro. Mucho cuidado, cristiano, usted no puede ser un pagadiario ni un gota a gota. Es pecado. Si usted es un cristiano con dinerito en el bolsillo, pero usted presta a usura, usted no es justo, ni es cristiano, ni es luz. Y no acepta sobornos que afecten al inocente. Hey, vecino, tengo un problema jurídico. Tengo aquí 1.000.000 de pesos, ¿va a ir a testiguar a favor mío? Usted va a decir que es que hay en esa casa, tienen unas muchachas que hacen webcam para que las saquemos de acá. Y usted va a decir, hombre, a mí no me consta eso. Tranquilo, reciba este 1.000.000 y usted va y dice, solamente tiene que decir que yo tengo la razón. No. Y mire lo que dice Dios en su palabra. El que así actúa no caerá jamás. Un justo no estafa, no roba. Un justo da su palabra y la cumple. Un justo cumple sus votos matrimoniales. ¿Recuerdas eso de prometo amarte en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la tristeza, etcétera? Oh, pastor, es que esta mujer con la que me casé me tiene hastiado, es tóxica, me impide salir adelante. Mi amigo, puede ser cierto, pero tú prometiste cuidarla, amarla y respetarla. Pastor, es que esta mujer se fue con otro. Déjela ir, empáquele las cositas y usted arregle pronto las cosas. Quédese libre. Ella fue la que se fue. La tercera cosa que Pablo menciona, y con esto terminamos, es la verdad. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Aquí verdad significa sin doble vida, sin esconder nada, sin ocultar las cosas, sin hipocresía. Queridos hermanos, la gente en el mundo está en oscuridad y tinieblas. Y ser luz para ellos significa que vivamos íntegramente para el Señor. Ya les dije que el diablo tiene enceguecida a la gente. Pero también les quiero decir, hay uno que demostró ser capaz de darle vista a los ciegos. Y si él decide darle la vista a un ciego, es su deber que cuando ellos abran los ojos, vean en usted la luz del Señor Jesús. La gente debe ver en nosotros a Jesús
¿Y cómo lo verán? Con nuestro testimonio. Somos santos cuando somos buenos, justos y verdaderos. La Biblia nos enseña que esta oscuridad que el mundo está viviendo es tanta que en vez de nosotros sentirnos atemorizados por esas tinieblas y esa oscuridad, hoy deberíamos sentirnos alegres, porque cuando hay más oscuridad, mejor se ve la luz. Si tú enciendes una vela a mediodía, difícilmente verás esa lucecita. Pero si la apagas en un momento de absoluta oscuridad, esa luz será vista por todos. ¿Por qué está permitiendo Dios que estemos en oscuridad en este tiempo? Porque Dios te está diciendo, brilla, levántate, resplandece. Antes de irnos del mundo, porque el Señor va a arrebatar a su iglesia, va a pasar lo mismo que ocurrió en Egipto antes que Dios sacara a su pueblo. Y la Biblia dice en Éxodo capítulo 10, versículo 20 y siguiente lo siguiente: pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no dejó que los israelitas se fueran. El Señor le dijo a Moisés: levanta los brazos al cielo para que todo Egipto se cubra de tinieblas, tinieblas tan densas que se puedan palpar. ¿Y qué hizo Moisés? Levantó los brazos al cielo y durante 3 días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. Durante ese tiempo los egipcios no podían verse unos a otros ni moverse de su sitio. Lea conmigo lo que sigue. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. Queridos hermanos, esa luz era el Señor Jesús en los hogares de su pueblo. Y esa luz es el Señor Jesús hoy en medio de nosotros. Así que, ¿qué tal si volvemos a leer lo que dijo el Señor Jesús? Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Levante su voz, por favor. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Póngase en pie. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.